Nadie recuerda el sonido exacto de una puerta cuando se cierra para siempre, salvo quien la oyó desde dentro. Imagina a un niño que aprende demasiado pronto que el mundo puede decidir tu destino con un sello, una firma y un no, y ahora imagina que ese niño, décadas después, se sienta frente a hombres con trajes impecables y les devuelve la misma palabra, pero convertida en poder. Enrique Urrutia Manzano no nació con una corona ni con un ejército. Nació con una fecha que parece inventada, 1 de enero, como si su vida hubiera sido escrita para empezar con un golpe seco de calendario. Y sin embargo, lo que lo empujó no fue un símbolo, sino una urgencia: el tiempo. Porque desde muy temprano Enrique vivió con la sensación de que el reloj no era un objeto, sino un enemigo. En 1881, el mundo que lo recibió era áspero, de ritmos lentos y jerarquías rígidas. Las calles olían a carbón, a cuero húmedo, a tinta fresca en papeles oficiales. En ese paisaje, la infancia no era un refugio, era una preparación. Enrique creció observando cómo la autoridad se ejercía con gestos mínimos: una mirada que ordena, una mano que niega, un silencio que condena. Aprendió a leer no solo palabras, sino intenciones. Y aprendió algo más peligroso: que la ley podía ser un escudo o un garrote. Su familia, como tantas, vivía entre la necesidad de sostenerse y el deseo de ascender. No era una vida de cuentos, sino de cuentas: cuánto falta, cuánto alcanza, cuánto se debe. Enrique se acostumbró a escuchar conversaciones en voz baja, como si el futuro pudiera romperse si se nombraba demasiado alto. En ese ambiente el niño desarrolló una cualidad que lo acompañaría siempre: la atención feroz. Mientras otros se distraían, él registraba. Mientras otros aceptaban, él preguntaba. Y cuando no encontraba respuestas, se las fabricaba con disciplina. La escuela fue su primer campo de batalla, no por peleas de patio, sino por algo más sutil: la lucha por ser tomado en serio. Enrique no era el más fuerte ni el más carismático, pero tenía una obstinación que incomodaba. Había maestros que celebraban su inteligencia y otros que la temían, porque un alumno que piensa demasiado es un alumno que no se deja moldear. En los pupitres, entre cuadernos y manchas de tinta, empezó a intuir que el conocimiento no era solo una herramienta, era una forma de escapar de la pobreza, del anonimato, de la obediencia ciega. Pero el mundo no se deja vencer tan fácil. En la adolescencia, Enrique vio de cerca cómo la vida podía torcerse por causas que nadie controla: una mala cosecha, una enfermedad, un trabajo que se pierde, una deuda que crece como una sombra. Esa fragilidad lo marcó. No lo volvió sentimental, lo volvió estratégico. Si el destino podía cambiar por un accidente, entonces había que construir algo que resistiera los accidentes. Y ese algo empezó a tomar forma en su cabeza como una palabra que pesaba: institución. A finales del siglo XIX, la política no era un escenario lejano, era una presencia diaria. En los impuestos, en los permisos, en la policía, en los periódicos que llegaban con titulares que parecían dictar el ánimo de la semana. Enrique empezó a escuchar nombres, partidos, discursos, y, sobre todo, empezó a notar una contradicción que lo irritaba. Los que hablaban de orden vivían del desorden. Los que prometían justicia la administraban como un favor. Esa indignación no lo llevó a la rabia ciega, sino a una decisión silenciosa: entender el mecanismo por dentro. El joven Urrutia Manzano se acercó al estudio con una seriedad casi física. No era el tipo de estudiante que busca aplausos, buscaba control. Le interesaban las reglas, los procedimientos, la lógica que sostiene un argumento. En un mundo donde la fuerza bruta todavía resolvía demasiadas cosas, él apostó por la fuerza de la palabra bien colocada, y eso en su época era casi una provocación. Enrique empezó a moverse en círculos donde se discutía el país como si fuera un tablero. Allí descubrió algo que lo deslumbró y lo asustó al mismo tiempo. La política no era solo ideas, era ritmo, era saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo empujar y cuándo esperar. Y, sobre todo, era saber que el tiempo de un hombre no es infinito. Había quienes se pasaban la vida preparando el momento perfecto y morían antes de verlo. Esa idea lo perseguía. No quería ser uno de esos. En esos años, su conflicto principal empezó a definirse con nitidez. No era contra una persona concreta, sino contra una estructura que parecía diseñada para que los de abajo nunca llegaran arriba. Una estructura que premiaba la lealtad ciega y castigaba la independencia. Enrique no tenía un apellido que abriera puertas por sí solo. Tenía que empujarlas, y cada puerta empujada dejaba marcas. Había reuniones donde lo miraban como a un intruso,
Había conversaciones que se detenían cuando él entraba, había sonrisas que eran en realidad advertencias, y aún así avanzó. Su entrada al mundo público no fue un salto espectacular, sino una acumulación de pequeños riesgos. Un artículo que firma, una intervención que no debía hacer, una postura que no convenía. Enrique entendió pronto que la reputación se construye como una pared, ladrillo a ladrillo, pero también puede derrumbarse con una sola grieta. Por eso cuidaba cada frase, por eso medía cada alianza, no porque fuera frío, sino porque sabía que el sistema esperaba un error para expulsarlo. Enrique Urrutia Manzano comenzó a ser conocido por una mezcla rara, firmeza sin estridencia. No era un agitador de plaza, pero tampoco un burócrata dócil. Tenía la capacidad de incomodar sin gritar, y eso en política es peligroso, porque el que grita se vuelve predecible. El que habla con calma puede cambiar las reglas. En su juventud, el país y el mundo se movían hacia el siglo XX con una sensación de modernidad que no alcanzaba a todos. Había avances, sí, pero también desigualdades que se volvían más visibles. Enrique observaba cómo la gente común cargaba con el peso de decisiones tomadas lejos de sus vidas. Esa distancia entre el poder y la calle lo obsesionó, no por romanticismo, sino por cálculo. Un poder que no escucha termina enfrentándose a la realidad de golpe. Y cuando la realidad golpea, no pide permiso. Enrique empezó a frecuentar espacios donde se formaban cuadros, donde se discutían reformas, donde se hablaba de leyes como si fueran herramientas para rediseñar el futuro. Allí su mente encontró un hogar, pero también encontró enemigos. Porque cada vez que alguien propone cambiar algo, hay alguien que vive de que nada cambie. El primer gran giro en su camino llegó cuando comprendió que no bastaba con tener razón. Podías tener el argumento más sólido del mundo y aún así perder si no tenías respaldo. La política era una máquina de fuerzas, no un concurso de lógica. Ese descubrimiento fue amargo. Le obligó a hacer algo que detestaba: negociar. No venderse, pero sí aprender el arte de ceder sin rendirse. Y en ese aprendizaje, Enrique se volvió más complejo, más eficaz, más difícil de leer. En esos años, su vida se llenó de escenas que parecen pequeñas, pero que deciden destinos. Una noche de discusión bajo una lámpara que parpadea, un pasillo donde alguien le susurra una advertencia, un despacho donde le ofrecen un atajo que huele a trampa. Enrique tuvo que elegir muchas veces entre avanzar rápido o avanzar limpio, y cada elección le costó algo: amigos, oportunidades, tranquilidad. La presión no venía solo de afuera, también venía de dentro, porque Enrique cargaba con una pregunta que no lo dejaba dormir. ¿Hasta dónde se puede llegar sin convertirse en aquello que uno combate? Esa era su batalla íntima, y era real. En un entorno donde la corrupción podía presentarse como pragmatismo y la cobardía como prudencia, mantener una línea era una forma de desgaste. A medida que su nombre circulaba más, el tiempo empezó a apretarle el cuello. No era una metáfora. Era una sensación constante de que la ventana se cerraba. Los viejos del sistema no iban a ceder por convicción, cederían por necesidad, y la necesidad no espera. Enrique entendió que debía estar listo cuando el momento llegara, porque el momento no avisa, y si no estabas preparado, otro ocuparía tu lugar. Así, Enrique Urrutia Manzano fue dejando atrás la etapa del observador y entrando en la del actor. Ya no solo analizaba, intervenía, ya no solo criticaba, proponía, y con cada paso el conflicto con la estructura se volvía más directo. Había quienes intentaban reducirlo a una etiqueta, encasillarlo, domesticarlo, pero Enrique tenía una cualidad que el sistema no tolera bien: memoria. Recordaba promesas, recordaba traiciones, recordaba quién había dicho qué y cuándo, y esa memoria era un arma. El final de su juventud no llegó con una celebración, sino con una decisión. Enrique comprendió que si quería cambiar algo de verdad, debía entrar en el corazón del poder, aunque eso significara caminar por un corredor lleno de trampas. No tenía garantizado el éxito, no tenía garantizada la seguridad. Solo tenía una certeza: si se quedaba al margen, el margen lo devoraría. Y entonces, con el reloj marcando cada vez más fuerte, Enrique dio el paso que separa a los que opinan de los que se juegan la vida pública. Se comprometió con una carrera que no perdona errores, donde cada aliado puede ser un futuro rival y cada victoria trae una deuda. En ese instante, sin aplausos ni música, empezó la cuenta regresiva de su destino. Dicen que el poder se conquista con paciencia. Mentira. A veces se conquista con una sola noche y se pierde con una sola frase maldicha.
Enrique Urrutia Manzano lo descubrió cuando ya no era el joven que podía equivocarse sin consecuencias, cuando por fin estaba lo bastante cerca del centro como para olerlo, ese olor a papel sellado, a madera encerada, a tinta que decide vidas. Entendió lo peor. El sistema no te expulsa con un golpe. Te invita a sentarte, te ofrece café, te llama promesa, y mientras sonríe te mide el cuello para la soga. Enrique entró a la vida pública como quien entra a una sala donde todos fingen no estar armados. Había aprendido a hablar sin levantar la voz, a sostener la mirada sin desafiar de frente, a decir no, con una cortesía que sonaba a sentencia. Su ascenso no fue un relámpago, fue una escalera empinada de peldaños estrechos, donde cada paso dejaba huella, y esas huellas en política son rastros. Sirven para seguirte. Al principio lo que lo empujaba era una idea casi obsesiva, que la ley podía ser algo más que un decorado para justificar abusos, pero pronto chocó con la realidad de los despachos. La ley era también una moneda. Se cambiaba por favores, por silencios, por apoyos, y ahí apareció el primer gran enemigo real de Enrique. No un hombre, sino una red. Una estructura de lealtades antiguas, de apellidos que se repetían como si fueran títulos nobiliarios, de funcionarios que se heredaban, el poder como se hereda una finca. Contra eso no bastaba con tener razón. Contra eso hacía falta resistir, y resistir tenía un precio. Enrique empezó a ser útil, y ser útil es peligroso porque te vuelves necesario, y lo necesario se controla. Le ofrecían espacios, encargos, responsabilidades que sonaban a reconocimiento, pero venían con condiciones invisibles. Solo firma aquí. Solo acompaña esta decisión. Solo no hagas preguntas en esta reunión. Eran pequeñas concesiones, casi ridículas, como migas, pero Enrique sabía que las migas llevan al pan, y el pan lleva a la jaula. En esos años su nombre comenzó a circular con una mezcla de respeto y recelo. Había quienes lo veían como un técnico brillante, un hombre de procedimientos, de orden. Otros lo veían como una amenaza, alguien que recordaba demasiado, que anotaba demasiado, que no se dejaba arrastrar por la corriente del siempre se ha hecho así. Y cuando un sistema se siente amenazado, no ataca de inmediato. Primero prueba tu hambre. Le pusieron delante el atajo, un ascenso más rápido, una posición más visible, una puerta que se abría sin empujar. El precio era simple y brutal. Obediencia. No obediencia explícita, no. Obediencia elegante, envuelta en palabras como disciplina, unidad, responsabilidad institucional. Enrique escuchó, midió, y sintió esa vieja sensación de infancia. El mundo intentando decidir su destino con una firma, solo que ahora la firma podía ser la suya. El conflicto se volvió íntimo, porque no era solo ellos contra él. Era él contra la tentación de ganar, contra el cansancio de pelear cada paso, contra la idea de que quizá, solo quizá, podía ceder un poco hoy para cambiar más mañana. Esa es la trampa más refinada del poder. Te convence de que la renuncia es estrategia. Pero entonces llegó el golpe que le puso un reloj en el pecho. No fue una bala ni una cárcel. Fue algo más silencioso y más cruel. Un aviso médico, una fragilidad que se insinuó en su cuerpo y lo obligó a mirar el tiempo de frente. Enrique, que siempre había sentido al reloj como enemigo, ahora lo escuchaba como un tambor. No tenía décadas infinitas para esperar el momento. Si iba a hacer algo, tenía que hacerlo antes de que el cuerpo, o la política, le cerraran la puerta. Con esa urgencia empezó a moverse distinto, más directo, más decidido, y eso encendió alarmas. En una reunión clave, de esas donde se decide más en los pasillos que en la mesa, Enrique se negó a respaldar una maniobra que beneficiaba a los de siempre. No lo hizo con escándalo, lo hizo con precisión. Citó normas, recordó precedentes, expuso contradicciones. Fue como clavar un alfiler en un globo. No explotó en el acto, pero el aire empezó a salir, y los que vivían de ese aire lo miraron como se mira a un traidor. A partir de ahí la red se activó. Primero el aislamiento, invitaciones que dejan de llegar, conversaciones que se cortan cuando él entra, sonrisas que se vuelven más cortas, más tensas. Luego los rumores, que Enrique era difícil, que no entendía cómo funcionan las cosas, que su rigidez era peligrosa, y finalmente la amenaza más efectiva, la tentación de destruirlo sin tocarlo. Un expediente, una acusación administrativa, un error amplificado. En política no hace falta que seas culpable, basta con que parezcas culpable el tiempo suficiente. Enrique lo sabía, y aún así siguió
Su ascenso hacia posiciones de mayor influencia se dio en medio de esa presión constante, como caminar con una copa llena sin derramar una gota mientras te empujan. Cada decisión era un examen, cada firma un posible lazo, cada aliado un posible delator, y lo más perverso, cuanto más subía, más dependía de gente que no compartía su visión, pero controlaba los engranajes. Ahí apareció el primer giro inesperado. Enrique entendió que la confrontación frontal lo mataría, no porque no tuviera razón, sino porque el sistema estaba diseñado para sobrevivir a la razón. Así que cambió de táctica. En lugar de atacar la fortaleza, empezó a mover las llaves. Se volvió un hombre de procedimientos, de reglamentos, de plazos. Donde otros gritaban, él pedía actas. Donde otros prometían, él exigía constancia escrita. Era menos espectacular y mucho más letal. Porque el poder teme a una cosa por encima de todo: el registro. Enrique empezó a construir una reputación de incorruptible, pero no como un santo, sino como un profesional imposible de comprar. Y eso en ciertos círculos es casi una declaración de guerra. Los que viven del intercambio de favores no saben qué hacer con alguien que no acepta el trato. No pueden controlarlo con dinero, ni con promesas, ni con miedo fácil. Entonces intentan otra cosa: hacerlo caer por orgullo. Le ofrecieron protagonismo, le ofrecieron ser la cara de una reforma, el hombre que saldría en los periódicos, el que recibiría aplausos. Era un regalo envenenado. Si aceptaba, se convertía en blanco. Si rechazaba, lo pintarían como cobarde. Enrique eligió una tercera vía. Aceptó el trabajo, pero no el espectáculo. Dejó que otros se llevaran la foto y él se quedó con el texto, con la letra pequeña, con el mecanismo real. Y en ese silencio avanzó. Pero el sistema no se rinde. La red encontró un punto débil: su necesidad de resultados rápidos, su reloj interno, su urgencia. Empezaron a empujarlo a decisiones aceleradas, a plazos imposibles, a crisis fabricadas. Hay que resolver esto hoy. No hay tiempo para revisar. Confía. Era una emboscada temporal. Si lo obligaban a actuar sin revisar, tarde o temprano firmaría algo que lo hundiría. Enrique respondió con una disciplina casi brutal. Dormía poco, revisaba todo, preguntaba lo que nadie quería responder. Y esa intensidad empezó a pasar factura, no solo en el cuerpo, también en el ánimo, porque hay un tipo de cansancio que no se cura con sueño: el cansancio de desconfiar. En medio de esa tensión llegó el momento que lo colocó definitivamente en la línea de fuego. Una coyuntura política que abrió una grieta en la estructura. Los viejos equilibrios se tambalearon. Los que mandaban necesitaban una figura que diera sensación de orden, de legalidad, de normalidad. Y Enrique, con su imagen de hombre serio, de palabra medida, se volvió útil para ellos. Justo cuando él quería usar esa utilidad para cambiar las reglas. Ahí está el segundo giro. El sistema lo empujó hacia arriba creyendo que lo domesticaba. Y Enrique aceptó subir, creyendo que desde arriba podría romper la jaula. Su llegada a una posición de poder real no fue celebrada con épica, sino con formalidades, nombramientos, juramentos, manos estrechadas con fuerza calculada. Pero por dentro Enrique sentía otra cosa, una cuenta regresiva, porque ahora ya no era el joven prometedor, ahora era el responsable, y el responsable es el que paga cuando todo sale mal. Los primeros días fueron un choque de velocidad. Desde fuera el poder parece una palanca. Desde dentro es una máquina vieja que cruje. Cada decisión se atasca en comisiones, en firmas, en intereses cruzados. Enrique se encontró con un laberinto de papeles donde cada pasillo llevaba a alguien que decía «no se puede». Y ese «no se puede» era el idioma oficial de la resistencia. Entonces hizo lo que siempre había hecho. Convirtió el no en un campo de batalla. Empezó a exigir plazos, a ordenar auditorías, a pedir informes que nadie quería escribir. Y cada informe era una linterna en un sótano lleno de cosas escondidas. La reacción fue inmediata. Lo acusaron de perseguir, de desestabilizar, de romper la armonía. La palabra armonía sonaba bonita, pero Enrique ya sabía lo que significaba: silencio. La presión subió un nivel cuando entendió que no bastaba con limpiar procedimientos. Tenía que tocar intereses. Y tocar intereses es tocar nervios. Hubo reuniones donde el aire se volvió espeso, donde las frases eran cuchillos envueltos en terciopelo. Enrique, no conviene. Enrique, piensa en tu futuro. Enrique, no te quedes solo. Y esa última era la más peligrosa, porque era verdad. En política la soledad es una sentencia, pero Enrique tenía una ventaja: su memoria.
Recordaba quién le había ofrecido qué, recordaba quién había prometido apoyo y luego se había escondido. Y empezó a usar esa memoria como un mapa para moverse entre traiciones. El tiempo, sin embargo, seguía apretando. Su salud, esa sombra que había aparecido, no desapareció. Había días en que el cuerpo le recordaba que no era de hierro, y esa fragilidad lo volvió más feroz. Porque cuando sientes que el reloj te persigue, cada minuto desperdiciado se siente como una derrota. En un punto crítico, la red intentó el golpe final, una operación para desacreditarlo públicamente, un escándalo construido con medias verdades, con documentos sacados de contexto, con testimonios interesados. La idea era simple: si no podían comprarlo, lo ensuciarían, y si lo ensuciaban, lo harían inservible. Enrique tuvo que decidir en horas lo que otros deciden en años: callar para sobrevivir o hablar para arriesgarlo todo, y eligió hablar. No con un discurso grandilocuente, sino con pruebas, con fechas, con firmas, con el tipo de detalle que no deja espacio para la niebla. Fue un momento de alto voltaje. El sistema por primera vez sintió que el hombre al que habían subido para decorar el poder estaba usando el poder para exponerlos. Y esa sensación, la de haber creado tu propio problema, es la que vuelve a los poderosos más peligrosos. La tensión se convirtió en una guerra de desgaste. Enrique ganaba pequeñas batallas, pero cada victoria le costaba aliados. Cada paso hacia la transparencia abría un nuevo frente. Y en medio de esa tormenta apareció la pregunta que lo perseguía desde joven, ahora con peso de hierro: ¿hasta dónde puede llegar, sin convertirse en aquello que combate? Porque para sostenerse arriba tenía que negociar, y cada negociación era una grieta posible. El sistema lo empujaba a ensuciarse, aunque fuera un poco, aunque fuera por el bien mayor. Y Enrique, con el reloj en contra, tuvo que aprender a moverse en esa zona gris sin perderse. Cuando finalmente consolidó su posición, no lo hizo porque el sistema lo aceptara, sino porque el sistema no encontró una forma rápida de expulsarlo sin incendiarse a sí mismo. Era una tregua tensa, un equilibrio inestable. Enrique estaba dentro, pero no estaba a salvo, y lo sabía. Esa noche, al quedarse solo, con la luz baja y el escritorio lleno de papeles, sintió algo que no era triunfo, era vértigo, porque llegar al poder no era el final del camino, era el inicio del tramo más peligroso, el momento en que ya no puedes culpar a nadie más, el momento en que cada decisión lleva tu nombre, y mientras el reloj seguía marcando, Enrique Urrutia Manzano entendió que lo que venía no sería una lucha por subir, sino una lucha por no ser devorado por la misma maquinaria que por fin tenía entre las manos. El poder, cuando por fin lo tienes, no suena como un himno, suena como un reloj, un tic-tac seco, insistente, que no te deja dormir. Y Enrique Urrutia Manzano lo escuchaba incluso cuando la ciudad callaba, en el crujido de los expedientes al abrirse, en el golpe de un sello sobre el papel, en el murmullo de un pasillo donde todos bajan la voz cuando pasas. Porque ahora ya no era la promesa, ahora era el hombre al que se le iba a cobrar cada decisión. La primera semana en el cargo fue una lección brutal. Desde fuera el poder parece una palanca, desde dentro es una máquina vieja, llena de engranajes oxidados que se defienden solos. Enrique pidió un informe y le respondieron con una sonrisa: está en trámite. Pidió cifras y le entregaron columnas incompletas, números sin firma, hojas sueltas como si la realidad pudiera desarmarse para que nadie la entienda. Pidió responsabilidades y le ofrecieron culpables pequeños, nombres prescindibles, carne de cañón. Era el truco clásico: proteger el corazón del sistema sacrificando la periferia. Y ahí apareció su conflicto real, el que no se resolvía con discursos. No era un rival con rostro, era una red de intereses que vivía de la niebla. Esa red no necesitaba ganar debates, necesitaba que nada quedara claro. Y Enrique, que había aprendido a sobrevivir con precisión, entendió que su arma no sería la fuerza, sino el registro, el papel, la constancia, la firma. Empezó por lo que parece aburrido, y por eso mismo es letal. Ordenó que cada decisión quedara asentada, que cada reunión tuviera acta, que cada gasto tuviera respaldo, que cada excepción tuviera nombre y motivo. En un sistema acostumbrado a moverse por guiños, eso era como encender una luz blanca en una habitación donde todos preferían la penumbra, y la luz no solo revela, también humilla. La reacción fue inmediata, pero elegante. No lo atacaron de frente, lo rodearon. Le llenaron la agenda de urgencias para que no tuviera tiempo de revisar. Le mandaron asuntos para hoy, para allá, sin margen.
Le ofrecieron atajos con voz amable. Confía, Enrique, esto siempre se ha hecho así. Era una emboscada temporal, diseñada para que su propio reloj interno, esa urgencia que le había impuesto la salud, lo empujara a firmar a ciegas, porque su cuerpo seguía recordándole el límite. Había mañanas en que el pecho se le cerraba como si alguien apretara una correa invisible. Había noches en que el cansancio no era sueño, era una especie de fiebre fría, y sin embargo, en lugar de frenarlo, esa fragilidad lo volvió más peligroso. Cuando sientes que el tiempo te persigue, te vuelves intolerante a la mentira. Enrique empezó a trabajar como si cada día fuera una audiencia final. Llegaba antes que todos, se iba después, leía lo que otros no leían, preguntaba lo que nadie quería responder. Y en esa disciplina casi brutal, encontró el primer gran hallazgo. No era que faltaran recursos, era que sobraban manos metidas en los mismos bolsillos. Había contratos inflados, pagos duplicados, servicios que nadie podía describir sin tartamudear. Y lo más inquietante, los mismos apellidos aparecían una y otra vez, como si el Estado fuera una herencia familiar. No hizo un escándalo. Hizo algo peor. Empezó a cortar el oxígeno. Congeló partidas dudosas. Exigió licitaciones claras. Pidió auditorías internas con plazos cerrados. Y cuando le dijeron que eso podía generar inestabilidad, respondió con una frase que se volvió su marca. La inestabilidad ya existía, solo que estaba maquillada. Entonces llegó el primer giro inesperado. Algunos de los que parecían sus aliados se asustaron, porque una cosa es apoyar a un reformista cuando es un símbolo, y otra cuando empieza a tocar dinero real. Enrique lo vio en los ojos, en las manos que ya no apretaban igual, en los saludos que se volvían rápidos. La red no solo estaba afuera, también estaba dentro de su propio círculo, en gente que lo había empujado hacia arriba creyendo que sería útil, y ahora descubría que era impredecible. La presión se volvió personal. Le insinuaron que estaba solo. Le recordaron con cortesía venenosa que su cargo no era eterno. Le hablaron de futuro, de familia, de tranquilidad. Y en política esas palabras son amenazas envueltas en terciopelo. Enrique entendió el mensaje. Si seguía, lo iban a quebrar por desgaste, no por golpe. Pero él no era un hombre de golpes. Era un hombre de resistencia. Y decidió jugar una partida distinta. En lugar de atacar la red con un gran gesto heroico, que habría sido fácil de aplastar, la CIA obligó a cometer errores pequeños, visibles, documentables. Cada vez que le negaban un dato, pedía la negativa por escrito. Cada vez que le pedían una excepción, exigía el fundamento legal. Cada vez que alguien le decía, no se puede, preguntaba quién lo decía y con qué norma. Era una estrategia lenta, casi quirúrgica, convertir la costumbre en evidencia. Y funcionó, hasta que dejó de funcionar. Porque la red acorralada cambió de táctica. Si no podían comprarlo, si no podían asustarlo, si no podían cansarlo, entonces había que ensuciarlo. Y la forma más eficaz de ensuciar a un hombre público no es inventar una mentira completa. Es tomar una verdad a medias y convertirla en sospecha. Un documento fuera de contexto. Una firma legítima presentada como complicidad. Una reunión necesaria presentada como conspiración. Una mañana Enrique encontró sobre su escritorio un recorte de prensa. No era un ataque frontal, era una insinuación. Una pregunta con veneno. ¿A quién beneficia la nueva política de control? Debajo, nombres, cifras, flechas. El tipo de montaje que no prueba nada pero deja un olor. Y el olor, en política, es suficiente para que la gente se aparte. Enrique sintió el golpe en el estómago, no por miedo, sino por claridad. Ya no estaban discutiendo su gestión. Estaban preparando su caída, y el reloj otra vez empezó a sonar más fuerte, porque una campaña de descrédito no necesita años, necesita semanas, a veces días. Tenía una ventana corta para actuar. Si respondía con furia, lo pintarían como culpable. Si callaba, la sospecha crecería. Si se defendía con generalidades, lo triturarían con detalles. Solo había una salida. Responder con precisión, con pruebas, con una narrativa imposible de deformar. Esa misma tarde convocó a una comparecencia. No llevó un discurso épico. Llevó carpetas, fechas, actas, firmas. Puso sobre la mesa el mapa de la niebla. Y lo hizo con una calma que daba miedo, como si estuviera leyendo una sentencia. Explicó por qué se habían congelado partidas, quién había autorizado ciertos pagos, qué procedimientos se habían saltado antes de su llegada. No acusó con adjetivos, acusó con documentos. El silencio que siguió fue eléctrico.
porque en ese instante la red entendió algo que no había querido aceptar. Enrique no estaba jugando a sobrevivir, estaba dispuesto a incendiar el decorado si era necesario para que se viera la estructura. Y ahí vino el segundo giro. El ataque contra él se convirtió por un momento en un ataque contra ellos. Los mismos que habían empujado la campaña empezaron a desmarcarse, a decir que no sabían, que no era su intención, que se malinterpretó. En política, cuando el barco se mueve, las ratas no esperan a que el agua llegue a las rodillas, pero la red no desaparece porque la expongas, se adapta, cambia de piel, y lo que no puede negar lo intenta diluir. Empezaron a ofrecerle una tregua. Deja esto aquí, Enrique. Ya hiciste tu punto, no hace falta seguir. Le prometieron apoyo para proyectos visibles, obras que dieran aplausos, medidas populares. Era un intercambio. Te damos brillo si nos dejas sombra. Ese fue el momento más peligroso, porque la tentación no venía como corrupción vulgar, sino como pragmatismo, como gobernabilidad, como equilibrio. Y Enrique, con el cuerpo cansado y el tiempo encima, sintió el peso de la decisión. Si aceptaba, podía lograr cosas concretas rápido, antes de que su salud lo frenara. Si rechazaba, podía quedarse sin nada, aislado, triturado por la maquinaria. Eligió una tercera vía, otra vez. Aceptó avanzar en proyectos que mejoraban la vida cotidiana, medidas administrativas, reorganizaciones, controles más claros, pero sin soltar el hilo de las auditorías. No lo anunció como cruzada. Lo hizo como rutina, como si la transparencia fuera simplemente el modo normal de trabajar, y esa normalidad era su revolución. Quitarle al sistema el privilegio de la excepción. Los meses siguientes fueron una guerra de desgaste. Enrique ganaba pequeñas batallas, un contrato revisado, un procedimiento corregido, una oficina obligada a rendir cuentas, pero cada victoria tenía un costo, un aliado menos, una puerta que se cerraba, una invitación que no llegaba. Empezó a notar que algunas decisiones se le trababan sin explicación, que ciertos expedientes se perdían, que los plazos se estiraban como chicle. La red no lo enfrentaba, lo ralentizaba. Y para un hombre con reloj interno, ralentizar era asfixiar. Hubo una noche especialmente dura. Se quedó solo, con la lámpara encendida, mirando una pila de papeles que parecía una pared. Afuera la ciudad dormía. Adentro el aire olía a tinta y a cansancio. Enrique apoyó la mano en el borde del escritorio y sintió un mareo breve, como si el suelo se moviera. Se quedó quieto, respirando despacio, esperando que pasara. Y en ese instante, sin testigos, entendió la verdad más cruel del poder. No te mata el enemigo, te mata el ritmo. Al día siguiente volvió igual, pero algo había cambiado. Empezó a delegar con más cuidado, a construir un pequeño núcleo de gente que compartía su obsesión por el procedimiento. No eran héroes, eran trabajadores del detalle, personas que entendían que una firma puede ser un arma y un acta puede ser un escudo. Enrique no podía hacerlo todo, y por primera vez aceptó que su lucha no era solo personal. Si caía, debía quedar un método. Y ese método empezó a dar frutos visibles, no en forma de aplausos, sino de miedo. Miedo en quienes estaban acostumbrados a operar sin luz. Miedo a que una llamada quedara registrada. Miedo a que un favor quedara escrito. Miedo a que el «siempre se ha hecho así» ya no sirviera como coartada. La red entonces intentó su jugada más sofisticada. Convertirlo en símbolo para neutralizarlo. Empezaron a elogiarlo en público, a llamarlo ejemplo de institucionalidad, a invitarlo a actos donde lo aplaudían demasiado. Era una trampa brillante. Si lo convertían en estatua, lo inmovilizaban. Si lo rodeaban de ceremonias, le robaban tiempo. Si lo llenaban de homenajes, lo alejaban del trabajo sucio que realmente dolía. Enrique lo vio venir, y empezó a desaparecer de los escenarios. Mandaba representantes, respondía con comunicados breves, volvía al escritorio, al expediente, al número que no cuadraba, porque sabía que el aplauso a veces es una forma de anestesia, pero el reloj seguía, y la tensión, lejos de bajar, subía, porque cuanto más avanzaba, más claro era que el sistema no lo perdonaría. Podía tolerar reformas pequeñas, pero no toleraba el precedente. Un hombre que demostrara que se podía gobernar sin la niebla. En una reunión decisiva, alguien, con voz suave, casi paternal, le dijo lo que todos pensaban y nadie se atrevía a pronunciar. «Enrique, ahí estás empujando demasiado. Esto puede terminar mal». No fue una amenaza explícita. Fue peor, fue una profecía. Enrique lo miró sin levantar la voz, y respondió con una frase que no buscaba convencer,
sino marcar territorio. Termina mal cuando se deja pudrir. Yo solo estoy abriendo las ventanas. Esa noche, al salir, sintió que lo seguían con la mirada desde las sombras del pasillo. No eran sicarios ni espías de novela. Eran funcionarios, operadores, gente que sabía mover hilos, y en ese tipo de persecución no hay pasos detrás de ti. Hay decisiones que se toman lejos, en mesas donde tu nombre se pronuncia como un problema. Enrique llegó a su despacho, cerró la puerta y por un segundo se permitió el vértigo. No el vértigo de caer, sino el de comprender que ya estaba en el punto sin retorno. Había tocado demasiados intereses. Había escrito demasiadas cosas. Había encendido demasiadas luces. Y aún así, en medio de ese peligro, sintió algo parecido a la calma, porque por primera vez desde que el reloj empezó a perseguirlo, sabía exactamente qué estaba haciendo y por qué. No estaba luchando por subir. Estaba luchando por dejar una marca en la máquina, una muesca que no pudiera borrarse del todo. El problema era que la máquina, cuando siente una muesca, responde, y Enrique Urrutia Manzano, con el tiempo apretándole el pecho y la red cerrándole el aire, estaba a punto de descubrir hasta dónde puede llegar un sistema para salvarse, y cuánto está dispuesto a perder un hombre para no convertirse en aquello que combate. La máquina respondió sin estruendo. No hubo un golpe teatral, ni un arresto espectacular, ni una noche de sirenas. Fue peor. Fue un silencio administrativo, una decisión envuelta en formalidades, una puerta que se cierra con una sonrisa. A Enrique Urrutia Manzano lo empezaron a sacar del centro como se saca una astilla, despacio, con cuidado, para que no sangre demasiado, y para que nadie note el dolor. Primero llegaron los ajustes. Un cambio de atribuciones aquí, una comisión allá, una firma que ya no pasaba por su mesa. Le hablaban de reorganización, de eficiencia, de nuevas prioridades. Palabras limpias para una operación sucia, quitarle palancas sin declararle la guerra. Y lo más cruel era que en el papel todo parecía razonable. En la práctica era asfixia. Enrique lo entendió en una mañana que empezó como cualquier otra. Abrió un expediente que llevaba semanas siguiendo, una cadena de pagos que olía a viejo truco, y encontró una nota breve, remitido a otra dependencia, sin explicación, sin firma visible, como si el caso hubiera sido tragado por una garganta burocrática. Llamó, preguntó. Le respondieron con la misma frase que él había jurado desterrar. Está en trámite. El reloj interno, ese tic-tac que no perdona, volvió a apretar, porque su límite ya no era solo político. Su cuerpo, que durante años había aguantado a fuerza de voluntad, empezó a cobrarle intereses, un dolor punzante en el pecho al subir escaleras, una falta de aire que llegaba sin aviso, un cansancio que no se iba con sueño. Los médicos, cuando por fin aceptó verlos con regularidad, le hablaron con esa prudencia que suena a sentencia. Debía bajar el ritmo, evitar tensiones, cuidarse, como si le estuvieran pidiendo que dejara de ser él. Y entonces apareció la trampa final del sistema, ofrecerle una salida honorable, un retiro por motivos de salud, un reconocimiento público, una placa, un discurso, una fotografía con manos estrechadas. La red había aprendido que a veces es más eficaz convertir a un enemigo en monumento que destruirlo. Un monumento no firma auditorías. Un monumento no pregunta por qué faltan cifras. Un monumento no abre ventanas. Enrique recibió la propuesta en una reunión corta, demasiado cortés. Le hablaron de su legado, de su servicio, de lo mucho que había aportado. Y en medio de esa miel, el veneno, nadie quiere verte sufrir. Es momento de pensar en ti. Era una frase que en otro contexto habría sido humana. Allí era una orden disfrazada de compasión. Esa noche solo volvió a escuchar el edificio como si respirara. El crujido de la madera, el zumbido lejano de una lámpara, el eco de pasos que ya no eran suyos. Se sentó frente a la pila de papeles que había acumulado como quien acumula munición, y por primera vez se permitió una pregunta que había evitado durante años. ¿Y si no alcanza? ¿Y si el sistema es más grande que su método? La respuesta no llegó como inspiración, sino como imagen. Se vio a sí mismo, años atrás, joven, con hambre de orden, creyendo que el papel podía domar a la niebla, y se vio ahora, con el pecho apretado, rodeado de formalidades que lo empujaban hacia la salida. La diferencia era brutal. Antes luchaba por entrar, ahora luchaba por no ser borrado. Ahí tomó una decisión que no era heroica, sino estratégica. Si lo iban a sacar, no se iría con las manos vacías. Empezó a preparar su retirada como se prepara una última jugada, dejando rastros imposibles de negar. No podía controlar lo que harían después,
pero sí podía controlar lo que quedaría escrito. Durante semanas trabajó con una disciplina casi clandestina, no para acumular secretos, sino para ordenar pruebas, actas, resoluciones, informes, cronologías. Todo lo que había logrado encender en la oscuridad lo convirtió en un archivo coherente, legible, con fechas y firmas. No era un dossier de venganza, era un mapa para que otros pudieran seguir el camino sin perderse en la niebla, y lo guardó donde sabía que no se evaporaría con un cambio de despacho, en manos de personas que entendían el valor del método y, en instituciones donde el papel, una vez registrado, se vuelve obstinado. El giro inesperado llegó cuando algunos de los suyos, los que habían resistido con él, le pidieron que se quedara, que peleara hasta el final, que hiciera ruido. «Si te vas, ganan», le dijeron, y Enrique, que había vivido años midiendo el costo de cada gesto, respondió con una calma que dolía: «Ganan si no queda nada. Si queda un método, no ganan del todo». No fue una renuncia inmediata ni un portazo, fue un deslizamiento controlado. Aceptó apartarse de la primera línea, oficialmente por salud, y el sistema respiró aliviado. Hubo elogios, hubo palabras solemnes, hubo manos que lo felicitaron con fuerza excesiva, como quien se asegura de que el otro entienda el mensaje. Ya está, se acabó, pero para Enrique no se acabó. Cambió el campo de batalla. Fuera del cargo descubrió algo que el poder no te enseña. El silencio puede ser una forma de influencia. Ya no tenía que negociar cada decisión con la maquinaria. Ya no tenía que gastar energía en ceremonias. Podía elegir dónde poner su tiempo, que era lo único verdaderamente escaso, y su tiempo ahora tenía un límite más claro que nunca. Se dedicó a escribir. No memorias grandilocuentes, no relatos para quedar bien. Escribió como trabajaba, con precisión. Textos sobre procedimientos, sobre controles, sobre cómo evitar que la excepción se convierta en regla. Para muchos era material árido. Para quienes habían visto la niebla por dentro era dinamita, porque un sistema corrupto no teme a la indignación, teme a las instrucciones claras. También empezó a recibir visitas, jóvenes funcionarios, abogados, periodistas, gente que no había vivido las mismas batallas pero intuía que el país, o la ciudad, o la institución, seguía atrapado en los mismos vicios. Llegaban con preguntas y se iban con tareas. Enrique no les daba discursos, les daba preguntas correctas. ¿Dónde está el acta? ¿Quién firma? ¿Qué norma lo permite? ¿Qué pasa si lo pides por escrito? Era su manera de contagiar resistencia sin necesidad de un cargo. La red, por supuesto, no lo olvidó. Intentaron reducirlo a anécdota. Fue un buen hombre, pero ingenuo. Intentaron apropiarse de su imagen. Él también era institucional. Intentaron enterrarlo bajo homenajes tibios, y sin embargo algo se les escapaba. El archivo, el método, la costumbre nueva de pedir respaldo, la incomodidad que dejó instalada, porque cuando alguien te obliga a escribir lo que antes se hacía con guiños, te cambia la piel del sistema. Aunque lo saques, aunque lo aplaudas, aunque lo conviertas en estatua, queda la cicatriz. La gente empieza a preguntar, y una pregunta bien formulada es una grieta. Los años finales de Enrique fueron más lentos, pero no tranquilos. Su salud se deterioró con esa crueldad gradual que no permite dramatismos, solo desgaste. Había días en que hablar le costaba, días en que caminar era negociar con el aire, y aún así seguía recibiendo papeles, leyendo, subrayando, corrigiendo, como si el cuerpo se apagara por partes, pero la mente se negara a entregar el último territorio. En una tarde particularmente gris, de esas en que la luz parece polvo, un visitante le llevó un recorte de prensa. No era un ataque, era una noticia pequeña. Una dependencia había implementado un nuevo protocolo de registro y control, inspirado en recomendaciones previas. No mencionaban su nombre, no hacía falta. Enrique lo leyó despacio, con la respiración corta, y por un instante se le aflojó la mandíbula como si fuera a sonreír. No era victoria, era continuidad. Y para alguien que había luchado contra la niebla, continuidad era lo más parecido a la justicia. El tiempo, sin embargo, no negocia. En 1970, cuando su vida se apagó, no hubo un final cinematográfico. Hubo lo que siempre hay cuando muere alguien que trabajó más de lo que habló. Un vacío discreto y una pregunta incómoda. ¿Qué habría pasado si lo hubieran dejado seguir? ¿Cuánto se habría limpiado? ¿Cuánto se habría revelado? La respuesta real está en otra parte, en lo que dejó sembrado, en los funcionarios que aprendieron a pedir por escrito, en los expedientes que ya no podían perderse tan fácilmente, en la idea, peligrosa, simple,
de que la normalidad puede ser una revolución si la normalidad significa rendir cuentas. Y aquí está el contraste que duele. Enrique Urrutia Manzano no fue derrotado por un enemigo con rostro, ni por una bala, ni por una cárcel. Fue derrotado por el arma más sofisticada del sistema, el desgaste, el lento drenaje de tiempo, de aire, de salud. Pero incluso así, incluso empujado hacia la salida, logró lo que la red más teme, dejar un rastro. Porque al final el poder no es el cargo, el poder es lo que queda cuando te lo quitan. Y lo que quedó de Enrique no fue un mito cómodo ni una estatua inmóvil. Fue un método que obliga a mirar, un conjunto de preguntas que no se callan, un archivo que, como una luz blanca, sigue encendiéndose cada vez que alguien se atreve a decir, no me lo cuentes, escríbelo.